del Círculo de Investigación en Tecnología, Optimización y Bionutrientes Marinos, CITOBIN, un espacio que es creado por y para los estudiantes con el propósito de fomentar en el trabajo colaborativo y también la formación integral a lo largo de nuestra vida universitaria. Uno de los pilares de nuestro círculo es el desarrollo de las ideas con impacto. Por ello, queremos compartir con ustedes nuestro objetivo principal, que es el desarrollar e implementar tecnologías innovadoras para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, con un enfoque en la investigación y valorización de bionutrientes marinos, para la producción de alimentos, suplementos y bioproductos de alto valor agregado. Todo esto con el fin de contribuir con la seguridad alimentaria, la economía circular y la conservación de los ecosistemas marinos. Nos sentimos muy contentos de realizar hoy nuestra primera actividad académica abierta al público, el taller Norma Zapa desde cero, pensando especialmente para los estudiantes que recién inician su carrera, así como para los tesistas que deseen reforzar o aclarar algunos aspectos claves sobre cómo citar correctamente y estructurar sus trabajos académicos. En esta ocasión contamos con la participación especial de Ana Campoverde, correctora con varios años de experiencia en textos académicos, editoriales y tesis, quien será nuestra expositora invitada. Sin más que agregar, le doy el pase para que pueda compartir su pantalla y dar inicio a la exposición. Adelante, Anita. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí, Anita, sí se te logra escuchar. Ya. Bueno, es un gusto compartir con ustedes este taller virtual. Bueno, yo lo he titulado distinto. Lo he enfocado más en la parte de la redacción académica porque considero que las normas APA son de conocimiento público y creo que todos, bueno, es de fácil acceso también y en cierta medida todos lo podemos aplicar, pero la cuestión está en el criterio con el que lo vamos a usar. Entonces, déjenme hacer una breve introducción acerca de lo que significa citar. Luego pasaremos a, digamos, a un breve concepto de norma ZAPA, incluido el tipo de referencias en los documentos, según APA, y finalmente cómo insertar una cita en, según APA, ¿no? Entonces, eh, de repente no alcanzaremos a ver detenidamente cómo citar un libro, un artículo, un periódico u otro tipo de fuentes, pero si ustedes tienen alguna idea o consulta, pueden levantar la mano sin ningún problema y bueno, les mostraré ejemplos en la medida que el tiempo nos permita. Bueno, ahora sí, damos inicio al taller virtual Redacción Académica Estilo APA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de citar? ¿Qué es una cita, no? Primero, ¿qué es una cita? Eh, una cita consiste en mencionar en un texto las palabras que ha escrito o ha dicho otro autor.
También se puede definir como aquellos textos ajenos que se traen al documento para probar lo que se afirma o para contrastarlo. Y bueno, como sabemos, una cita puede ser textual, parafraseada o una cita de cita, o sea, cita secundaria. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que las citas siempre son las palabras o el texto de otro, ¿no? O sea, no nos podemos adueñar de eso sin mencionar a su autor. Ahora bien, ¿por qué debemos citar, no? Tenemos acá 5 puntos que son muy importantes. Primero, para reconocer un trabajo de otros autores, ¿no? De los cuales tomamos ideas, información y así hacemos posible nuestros estudios. También para evidenciar las fortalezas de los argumentos en nuestro trabajo, ya que los sustentamos con la autoridad de los trabajos que incluimos en nuestras referencias. También demostramos que conocemos y dominamos la literatura sobre el tema investigado. Y las citas nos sirven de, o sea, con las citas nosotros servimos de guía a otros autores proveyéndoles un listado de referencias afines al tema investigado. Y obviamente citamos porque así evitamos el plagio y las malas prácticas académicas, ¿no? Y que luego redunden una mala reputación, ¿no? Para nuestra carrera de investigadores. Entonces, como vemos aquí, o sea, tenemos varias razones por las cuales nosotros debemos reconocer el trabajo de otros autores, ya que también redunda en beneficio de nuestro trabajo, ¿no? O sea, da cuenta de cuánto hemos investigado y así como dice también la autoridad que tienen otros autores, ¿no? En cada campo siempre hay un autor reconocido al cual, digamos, la mayoría se remite, y entonces eso da muestras de una confiabilidad, ¿no? En el trabajo, en un prestigio. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De citar. Ahora, ¿cuándo debemos citar y cuándo no? Hay situaciones en las que sí se deben citar, ¿no? Por ejemplo, cuando abordamos ideas, teorías o hallazgos de otros, ¿no? También datos específicos o estadísticas, ¿no? Citas textuales, o sea, las que generalmente van entre comillas o bueno, incluso también cuando parafraseamos, ¿no? O sea, cuando ponemos en nuestras propias palabras esas citas textuales, ¿no? También cuando tenemos información de fuentes secundarias, como dice, ¿no? Cita de cita. Y recursos no públicos, ¿no? O sea, aquellos a los que, por ejemplo, audios, videos o aquellos a los que no se puede acceder a través de Internet. ¿Y cuándo no es necesario citar? Cuando algo es de conocimiento, una información es de conocimiento común, ¿no? No es necesario. Ideas propias y experiencias, no. Cuando se resume o comenta un texto sin utilizar elementos textuales de la obra original, ¿no? O sea, digamos que hacen resumen de todo un libro. No es necesario que cite, ¿no? Basta con que mencione el título, digamos, ¿no? De esta publicación, y no es necesario que indique, pues, de repente, ¿no? Si es una obra muy conocida, de repente ni siquiera el año o la página, ¿no? Ya, a ver, bueno, norma ZAPA. Para muchos es un poco un dolor de cabeza, ¿no? Porque lo ven como algo muy difícil o como algo que los limita, ¿no? En cuanto a su expresión o de repente el simple hecho de citar les parece aburrido. Bueno, pero bueno, vamos a entrar un poquito en el concepto de qué son las normas APA, ¿no? Las normas APA fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología para uniformizar los trabajos académicos escritos a nivel internacional. Bueno, con esto último, o sea, yo creo que eso es muy importante porque este estilo, o sea, los podemos citar tanto en publicaciones que vayamos a hacer aquí en el Perú como en otros países, o sea, tenemos como unos códigos con los cuales regirnos sin importar la entidad académica de la cual venimos, ¿no? Igual lo mismo también sucede con otros estilos de citación, ¿no? Por ejemplo, el Chicago, el Harvard, entre otros, ¿no? Entonces, es importante, digamos, familiarizarnos con el APA porque son normas que tienen una
una acogida, digamos, una buena acogida en el mundo científico en especial, ¿no? Pero en las humanidades como que un poco pueden emplear otro tipo de situaciones. Bueno, APAS también las emplean, pero tienen otras alternativas más, pero generalmente predomina APA, bueno, ISO también, en cuanto a las publicaciones científicas, ¿no? Ya. ¿Cómo manejamos la Disculpa por información? interrumpirte, Anita. Me parece que no se está cambiando de diapositiva. Eh, ¿En qué diapositiva me quedé? Porque acá yo tengo que sí estamos, a ver, voy a, ya. A ver un ratito. Ahora sí. No aparece. En todo Mm, caso, solamente lo podrías agrandar un poco. sí, a ver un ratito. Ya, ¿ahora se ve o no? Sí, sí se logra ver. Ya. Ya, un poquito más lo voy a agrandar. Ya. ¿Cómo manejamos la información para construir nuestro documento? Eh, es importante tener en cuenta que en un documento, o sea, nosotros manejamos citas, referencias y bibliografía, ¿no? En cuanto a las citas, nos queda claro que son las ideas que usamos en el documento, ¿no? Las ideas de otros. Las referencias son la lista de las fuentes citadas en el texto, ¿no? O sea, las que sí las mencionamos entre paréntesis o las que sí las aludimos de una u otra forma. La bibliografía vendría a ser la lista de fuentes no citadas en el texto, ¿no? O sea, la lista completa, la lista total, ¿no? O sea, ahí incluiría las fuentes citadas como las no citadas, ¿no? Todo, en general todo. Generalmente la bibliografía es la que va al final, bueno, y las referencias van insertadas en el texto, ¿no? O sea, en nuestro documento. Ya. Ahora, ¿qué es la lista de referencias bibliográficas? ¿No? Por lista de referencias, bueno, una lista de referencias proporciona una forma confiable para que los lectores ubiquen las obras que los autores citan, para reconocer sus estudios previos. Las referencias se utilizan para documentar y corroborar las afirmaciones hechas sobre la literatura, de igual manera en que los datos son usados para respaldar las interpretaciones y conclusiones. Es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, que esta lista finalmente sirve, ¿no? Como para que los lectores ubiquen las obras, ¿no? Que los autores van citando. Entonces, esto que nos permite, ¿no? Como dice acá, o sea, corroborar las afirmaciones, ¿no? Y luego quizás hacer seguimiento, ¿no? A esos datos. ¿Por qué? Porque a veces podemos desconfiar de una cita hecha por un autor. Nos puede parecer polémica, nos puede parecer, o puede parecernos incluso llamativa. Entonces, nosotros nos remitimos a la fuente original. Y es por eso la importancia de la lista de referencias bibliográficas. Ya. Ahora tenemos tipos de referencias bibliográficas según el tipo de información presentada, ¿no? En cuanto a referencias bibliográficas, tenemos referencias bibliográficas completas y también tenemos referencias bibliográficas abreviadas. Ahora bien, o sea, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos? ¿No? O sea, en que las completas se utilizan para elaborar la lista de referencias bibliográficas y bibliografía al final. Y contienen toda la fuente, toda la información de la fuente, ¿no? En cambio, las referencias bibliográficas abreviadas solamente se refieren a una parte específica de la fuente citada. O sea, puede ser, por ejemplo, una página, no sé, bueno, a un conjunto de páginas, ¿no? Incluso. Contienen información que nos ayuda a ubicar, contienen información que nos ayuda a ubicar de forma específica, ¿no? Este dato en la fuente citada. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, mientras las referencias bibliográficas completas son las que nos ayudan a elaborar, ¿no? Nuestra lista al final del texto, las referencias bibliográficas abreviadas son las que se insertan en nuestro texto, ¿no? Ahora aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, como pueden observar aquí, hemos citado al autor, ¿no? Las iniciales de su nombre, el año de publicación,
eh, el título, el título de la publicación, que siempre va en cursiva, o sea, el título del libro o de la obra, y bueno, la editorial. Ya en APA 7 ya no es necesario poner ciudad. A menos, bueno, me parece esto que a menos que haya una, ¿cómo decirlo? Una coincidencia en cuanto a distintas versiones de la misma obra dentro de nuestro documento, ¿no? Pero eso es un caso muy, muy raro, ¿no? O sea, ya es más para otro tipo de disciplinas, ¿no? Este, referencias bibliográficas abreviadas, bueno, acá tienen que solamente citar, solamente está aludiendo al apellido, el año y, bueno, la página, ¿no? Por eso mencionaba que se refiere a una parte específica, ¿no? O sea, no a toda la obra, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque estas son las que van a ir a nuestra bibliografía y estas son las que van a ir insertadas en el texto. Ahora bien, vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los componentes de una referencia bibliográfica completa? Siempre tiene que ir eh, estos cuatro componentes, ¿no? Un autor que es el responsable del trabajo. Con autor no solamente me refiero digamos, no solamente me estoy refiriendo a la persona que enuncia ese discurso o esa cita, sino también puede ser incluso el compilador, ¿no? Bueno, esto es importante mencionarlo, ¿no? En el caso también de cita, bueno, ya, entonces en responsable, por eso dicen responsable del trabajo, ¿no? Fecha, ¿no? Cuando fue publicado, bueno, eso es lo que siempre va a aparecer en los créditos de un libro o de una publicación. El título, bueno, la fuente, o sea, dónde lo puedo recuperar, ¿no? O sea, bueno, aquí, como han visto en el trabajo, bueno, en el ejemplo anterior, o sea, se refiere también a la editorial, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso es editorial, en otro puede ser el DOI, ¿no? En el caso de las publicaciones científicas online o u otro tipo de fuentes, ¿no? Dependiendo del formato de nuestra fuente. Bueno, este, ahora, ahora vamos a ver referencias bibliográficas completas. ¿Dónde aparecen estas referencias, no? O sea, como les mencionaba al final del documento, se presentan ordenadas alfabéticamente. Como ya sabemos, la bibliografía siempre aparece, ¿no?, de la A a la Z. ¿Qué información contiene? Datos de fuentes de otros autores al 100%. O sea, tiene que estar toda, digamos, tiene que estar mencionado estos cuatro componentes, ¿no? Ubicación precisa del contenido. Bueno, en este caso, pues, ¿no? Editorial, año de publicación, bueno, eso. ¿Para qué se utiliza, no? Para elaborar la lista de referencias bibliográficas y la bibliografía. Y remitir a los lectores a las fuentes académicas y especializadas que hemos consultado. Y como dice acá, permite orientar, precisar o reorientar nuestra investigación. Y también da una línea de se podría decir, ¿no?, de nuestra línea de investigación, o sea, de nuestro sesgo, porque también es obvio que las fuentes que utilizamos también tienen, ¿no?, una orientación. Entonces, por más que no las hayamos mencionado dentro de nuestro documento, si las citamos en la bibliografía, o sea, nos dan cuenta bueno, da cuenta a los lectores de qué es lo que nosotros hemos revisado, ¿no? Ahora bien, tenemos un ejemplo de una referencia bibliográfica completa. Por ejemplo, aquí, ¿no?, que cita un libro, pone las dos autoras, ¿no?, pone sus apellidos completos. Bueno, en algunos casos no es necesario poner los dos apellidos, pero si hay probabilidad de que haya otro apellido, no, otro autor con el mismo apellido, entonces sí es necesario poner los dos, ¿no? Poner la inicial de su nombre, luego poner entre paréntesis el año, punto después del paréntesis, y poner el título de la publicación en cursiva siempre. Recuerden que solamente va en mayúscula la primera palabra de la publicación, a menos de que haya un nombre propio, ¿no?, en el título. Luego punto y luego recién va la editorial, ¿no?
o el lugar, o bueno, en este caso la entidad que lo ha publicado, ¿no? Y bueno, en caso de revistas sí es un poquito más, tiene más elementos, ¿no? Por ejemplo, pones acá también año, ¿no? Eso sí lo pones sin cursiva, que es el título de la revista. No, perdón, el título del capítulo. El título del capítulo va sin cursiva y luego la revista, el título de la revista es lo que va en cursiva, ¿no? Y ahí sí respetamos las mayúsculas, ¿por qué? Porque es un nombre que ya está fijado, ¿no? Por los editores o los compiladores de esta revista, ¿no? Y luego ponemos el número de volumen, el número, las páginas que abarca este capítulo o este artículo dentro de la revista científica, y finalmente ponemos el DOI, ¿no? O el enlace que nos va a remitir a esta publicación. Entonces, como ven, es más complejo, ¿no? En cambio, en el caso de las RBA, se limita solamente a partes específicas, ¿no? Ya, una referencia bibliográfica abreviada, ¿no? Donde aparece dentro del texto para referir la información de las citas sean textuales o paráfrasis, ¿no? Solo se entiende si aparecen en documentos que al final tienen la lista de referencias completas. O sea, obviamente no podemos olvidarnos o sea, si colocamos una referencia bibliográfica abreviada en nuestro documento, no podemos olvidarnos de colocar siempre la referencia completa ya al final en la bibliografía, porque si no estamos mandándoles vivo a nuestro lector, ya que no va a tener los datos completos para hacer una búsqueda bibliográfica, ¿no? ¿Qué información contiene una referencia bibliográfica abreviada? Contiene año, año de publicación, autor, número de página, ¿no? Si es que lo tuviera la fuente, ¿no? A veces algunos no entienden. ¿Para qué sirve? Bueno, para indicar que el texto citado pertenece a otro autor. O sea, eso es cuando el lector está revisando nuestro documento antes de llegar a la bibliografía. Y para referir una parte puntual, ¿no?, de la información. O sea, qué página o qué lugar lo ha sacado específicamente, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de referencia bibliográfica abreviada. Bueno, dos ejemplos, ¿no? Con citas de menos de 40 palabras. Ahora vamos a ver también las citas de menos de 40 palabras. En las citas de menos de 40 palabras tenemos que, por ejemplo, aquí que hace énfasis en el autor, ¿no? Ayue, entre paréntesis, el año, ¿no? Afirma que, ¿no?, Enrito ha dejado de pertenecernos, perdiendo con ello su significación. Y al final pone la página. Esto es cuando queremos hacer énfasis en el autor, ¿no? Y cuando queremos hacer énfasis en el texto, pone, ¿no? En definitiva, se pretende aumentar la calidad, productividad y esperanza de vida a una mayor edad para seguir siendo activo. Entre paréntesis, colocas la referencia bibliográfica abreviada, ¿no? Y esto es porque se hace énfasis en la idea, no tanto en el autor, ¿no? Como ven, el autor queda al final. Bueno, esos son ejemplos, ¿no?, de referencia bibliográfica abreviada. Eso lo pueden manejar ustedes según el criterio, ¿no?, de la importancia que le den, ¿no?, al autor o al texto. Ahora bien, ¿cómo inserto una cita en mi documento, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, que usar las citas con un cierto criterio, ¿no? O sea, no se trata simplemente de que nuestro texto abunde en citas, porque de lo contrario, o sea, no deja cabida a la originalidad del autor, ¿no? Y es importante, o sea, como investigador, que ustedes también tengan, como investigadores, que ustedes tengan un criterio propio, ¿no? O sea, a la hora de insertar las citas, y que éstas refuercen sus ideas, no que lleguen, o sea, no que solamente se trata de un conglomerado de citas, ¿no? Bueno, las citas nos van a servir para elaborar sobre todo nuestras ideas terciarias, que son las más abundantes dentro de nuestro texto, ¿no? Las citas no pueden insertarse de forma arbitraria, sino que deben seguir una lógica dentro de nuestro texto. Es por eso importante, primero, en la disposición, estructurar dicha lógica y coherencia interna del texto en un esquema textual, ¿no?
eso ya ustedes lo tienen que manejar a nivel de la redacción, ¿no? O sea, establecer una jerarquía de sus ideas, ¿no? Toda cita que insertemos en nuestro texto a la hora de textualizar irá ligada al resto del texto a través de un texto antecedente y un texto consecuente. Eso es lo ideal. O sea, quiere decir de que nosotros hacemos una breve introducción a la idea, luego ponemos la cita y finalmente colocamos el texto que vendría a ser la consecuencia, ¿no?, de lo que hemos dicho, o cómo se vincula con otras ideas también, ¿no? Ahora bien, acá tenemos cómo insertar una cita directa. Por ejemplo, este es un ejemplo con menos de 40 palabras, ¿no? Y énfasis en el autor, ¿no? Entonces, vemos acá que las ideas originales, o sea, formuladas por el autor, o sea, por nosotros, digamos, ¿no? Esta vendría a ser una idea propia. Luego acá hay un conector, ¿no?, que es el que introduce el autor de la cita, ¿no? A este respecto, Fuensalida, ¿no?, 14 señala que en el caso de informática, y aquí viene recién la cita. Entonces, como ven, esta cita de menos de 40 palabras, bueno, precisamente porque tiene menos de 40 palabras, es que va dentro de un párrafo, ¿no? No se la coloca aparte. Si tiene más de 40 palabras, ya va en un párrafo aparte. Y vemos cómo se introduce la idea, ¿no? O sea, esto es importante. Ahora bien, tenemos también otro ejemplo con menos de 40 palabras, pero énfasis en el texto, ¿no? Entonces, acá viene nuestra idea, palabras que introducen la cita, ¿no? Y luego viene el desarrollo de la cita del autor, ¿no? Pero al final lo pone la referencia entre paréntesis, porque como digo, está haciendo énfasis en el texto, ¿no? Pero como ven, hay una idea antecedente, ¿no? Acá falta la idea consecuente, pero bueno, ya me imagino que luego el autor lo desarrolla, ¿no? Pero ven que no está aislada la cita, ¿no? Sino siempre hay una idea nuestra, una idea original, que es la que va a preceder esa cita. Tenemos otra acá. Bueno, acá tenemos características de las citas directas con más de 40 palabras, ¿no? Estos son, digamos, como características muy, muy generales, ¿no? Se escribe en un párrafo aparte, con un espaciado simple o menor, con sangría para todo el párrafo. Al lado izquierdo tenemos 1.25 centímetros de una sangría, 5 millas, porque llevan un párrafo aparte y no es necesario, y tiene que incluir, ¿no?, la referencia bibliográfica abreviada al final de la cita, ¿no? Entonces, si es posible, agregan el número de página, pero si no, bueno, basta con el año. Y acá tienen un ejemplo, ¿no? Tienen, por ejemplo, un párrafo que es el párrafo antecedente, luego viene, ¿no?, el conector que introduce el autor, ¿no?, el autor de la cita, ¿no? Y viene estas palabras que siempre las ponemos para introducir algo que vamos a citar en un párrafo aparte, ¿no? Señala lo siguiente, o indica que, bueno, esas son palabras de introducción. Y viene el párrafo, viene el párrafo, la cita textual de más de 40 palabras, ¿no? Como ven, el número de página va, o sea, va entre paréntesis con la abreviatura P y un punto al final, ¿no? No antes. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque de esta forma ustedes van a saber cómo citar una referencia de más de 40 palabras, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que tiene que colocar un párrafo que sea un antecedente, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuáles son las características de una cita indirecta o paráfrasis, ¿no? No importa la extensión, ya que lo estamos diciendo nosotros en nuestras propias palabras. Recuerden eso. Espaciado normal. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro texto. No tiene un tratamiento de formato especial. No lleva comillas, obviamente porque no es cita. No llevan sangría, porque no es necesario. Una referencia bibliográfica al final es importante porque así damos cuenta de que esa idea que le hemos dicho en nuestras propias palabras no es nuestra, ¿no? Y tendrá mínimo un párrafo consecuente. O sea, estamos hablando de que, ¿no?, de un párrafo que refuerza esa idea, ¿no? Como ven acá, ¿no? Esta es la cita indirecta. O sea, es como nosotros lo hemos
¿qué es lo que nosotros hemos extraído de esta página, ¿no? Y acá hay un texto consecuente, ¿no? De lo antes mencionado se señala que, ¿no? Y entonces es la afirmación, ¿no? Que refuerza esta cita. Bueno, y ya que me queda muy poco tiempo, les recomiendo usar los gestores bibliográficos que, bueno, espero que quizás en su curso de redacción, ¿no? Que tienen en la universidad, espero que les enseñen a usar los gestores bibliográficos porque les va a ayudar mucho, ya que les ahorra un montón de tiempo, o sea, porque cualquiera puede usar APA, porque las normas APA las pueden encontrar en internet, pero los gestores bibliográficos, cómo manejar los gestores, les va a ahorrar tiempo para que ustedes inserten estas citas, estas referencias bibliográficas abreviadas en el texto, ya que una vez que ustedes registran así de forma detallada, ¿no? La referencia bibliográfica completa, ¿no? Correctamente según APA, ya pueden utilizar esta misma referencia, pero en forma abreviada. El mismo gestor lo va a hacer por ustedes. Entonces, les va a ahorrar un montón de tiempo e incluso les puede facilitar la elaboración de una bibliografía. Entonces, les recomiendo que investiguen acerca de esto, ¿no? Tenemos dos que son bastante conocidos, que es el Mendeley y el Zotero, y los pueden buscar y funcionan con Word, con PDF. Bueno, ahora sí, gracias por su atención. Muchas gracias, Anita, por la presentación. Antes de finalizar, queremos agradecer sinceramente su presencia y participación en esta primera actividad de nuestro círculo. Nos alegra mucho haber compartido este espacio donde también esperamos que le haya sido útil para su formación académica y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo más talleres, recursos y convocatorias. Nos encuentran como Citobin Unal en Instagram, Facebook y próximamente en YouTube. Gracias nuevamente por acompañarnos y hasta la próxima actividad.